¿Listo? Apaguen cámaras, por favor. Listo. Aquí solamente que se vea mi pantalla. Vamos a ver qué es un número primo y un número compuesto. Pues muy bien, mire, ahí dice, según la cantidad de divisores que tenga un número natural, se puede clasificar en números primos y números compuestos. Nosotros ya hemos estudiado varias clasificaciones de los números, ¿cierto? Hemos dicho, por ejemplo, que cuáles son los números pares. ¿Cuáles son los números pares, impares? Voy a colocar aquí lo que ustedes ya saben, mire. Los números pares, los números impares, los números, los múltiplos de un número, los divisores de un número, ¿cierto? Y hoy vamos a trabajar, según los divisores de un número, existe una clasificación especial. A ver, ¿quién se acuerda cuando un número es divisor de otro? ¿Cuándo un número es divisor de otro? ¿Cuánto se puede dividir entre la mitad? Emanuel, tú no eres de cuarto 3, por favor. Cuarto 3. Cuando María alguien puede José. dividir algo Cuando y divide el al número, ¿y número qué? sea pequeño, sea cero. Queda exacta la división. Cuando un número es divisible por otro, al hacer la división por ese número, nos da una división exacta. No tenemos residuo. Entonces, ya teniendo claro eso y que ya lo vimos, cuáles son los divisores de un número, entonces podemos determinar esta clasificación, si un número o es primo o es un número compuesto. ¿Ustedes han armado rompecabezas? ¿Cierto que sí? Bueno, entonces resulta que esto es como un rompecabezas. Esto es como un rompecabezas. Un número primo es un número que lo podemos, que solamente tiene dos piezas para ser armado y se arma con dos piezas o dos números que al ser multiplicados entre sí nos da ese número que estamos estudiando. En cambio, el número compuesto puede tener más de dos piezas. Puede tener 2, 3, 4, bueno, depende cómo lo vayamos a descomponer, que ya vamos a aprender a descomponerlo. Aquí compuesto quiere decir que tiene varios números que al ser multiplicados entre sí componen este número. O sea que yo hago esta multiplicación, el resultado me va a dar este número. Entonces vamos a hacerlo aquí prácticamente. Entonces vamos a coger los primeros números, los primeros dígitos y ustedes me van a ayudar a mirar miren cómo hago la descomposición. ¿Listo? Entonces yo voy a empezar con el número 1. El número 1, ¿cuáles serían las piezas o los factores, más explícitamente con términos matemáticos, cuáles serían los factores que al ser multiplicados entre sí me dan 1? Uno por uno. Uno por uno. Listo, 1 por 1, listo. Vamos con el número 2. ¿Cuáles serían los factores o las dos piezas del rompecabezas que me dan como resultado al multiplicarlos entre ¿Tenemos sí? que hacer eso? Si quieren pueden hacerlo por detrás de la guía. Si quieren pueden hacerlo detrás de la guía. Si quieren pueden hacerlo. Por uno y uno por dos. 1 por 2. Muy bien. Uno Listo. por dos. Me toca el número 3. 3. ¿Cuáles serían las piezas del rompecabezas que me dan? 3 por una. 3 por 1. Listo. Y una por 3. Y 1 por 3. Ya sabemos que la multiplicación tiene la propiedad conmutativa, entonces me da igual. Muy bien. Mire, los niños que no pueden prender micrófono, en el chat. Vea, ustedes allá pueden hacerlo. Aquí estamos haciendo una descomposición. Aquí vamos a ver con el número 4. Vamos a ver con el número 4.
¿Cuál 4 por sería? 1. 4 por 1, profe. 4 por 4 1. por 1. 4 por 1. Entonces, 1 por 4. Pero ¿será que puedo buscar otras piezas? A ver, 2 ¿hay por otros? 2. ¿Hay 1 por otras? 4. ¿Hay otras? 4, ¿cómo lo puedo descomponer? Otros dos números que al ser multiplicados entre sí son 2 por 2. Listo. Voy con el 5. ¿Algún otro número que pueda descomponer? No, ¿cierto? Hasta ahí llega la multiplicación. El niño del perrito. 41 o 14. 1 por María Gabriel. Tú que estás escribiendo en el chat, entonces no se escribe 14, sino se escribe 1. Puedes colocar el asterisco en el teclado y el 4, porque el asterisco significa multiplicación. ¿Listo? O punto. 1.4, el punto en el centro que significa también multiplicación. Listo. El 5, rápido. 1 por 5, ¿cierto? El 6, ¿cuáles serían las dos piezas del rompecabezas? 1 por 6, 1 por 6, pero este 6, ojo, mire porque esto es como un arbolito, si se dan cuenta es como un arbolito. El 6 lo puedo descomponer por quién? 2 por quién? Por 3. 2 por 3, listo. ¿Se puede algo más? ¿Se puede algo otro número más? No. El 7. No. 1 por 7, tenemos solamente dos piezas. El 8, 1 por 8, y este 8 lo vamos a seguir descomponiendo. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 8? 4, ¿cierto? 2 por 4, 8. Ay, pero miren, este 4 también puedo seguirlo descomponiendo. ¿Por qué lo puedo descomponer? 2 por 2. ¿Listo? Y lo puedes seguir descomponiendo por 1. Pero ya lo tenemos acá. Entonces, volver otra vez 1 por 2 y 1 por 2. No, hasta aquí. Ahora vamos aquí 9. ¿Por qué sería? 1 por 9, que es la primera que miramos siempre cuando sacamos los divisores, por 1 y por sí mismo. Pero ahora el 9. Por favor, el niño, Magali, por favor, me apagas la cámara. Y hay un niño que tiene el micrófono encendido que está haciendo interferencia. ¿Es quién? Dorani. Lorani, por favor. Gracias. Bueno, el 9, ¿por qué lo multiplicamos? ¿Qué número por qué número multiplicamos? ¿Cuáles serían los factores que al ser multiplicados me dan 9? El 3. 3 por 3. Por 3. Listo. 3 por 3. Bueno, aquí voy a colocar hasta ahí. Voy a dejar hasta ahí. Los primeros 9 números. Si ustedes se pusieran a hacer a todos los números, cualquier número natural, ustedes pueden hacer esta descomposición. Pero hicimos solamente los primeros 9 números para que ustedes entiendan cuáles son los números primos y cuáles son los números compuestos. Los números primos son aquellos que solamente son divisores por sí mismos y por sí mismos y por el 1. Entonces voy a coger aquí otro color. A ver, cojamos un color verde. A ver, miremos. ¿El 1 será primo o no será primo? Sí, profe. En el chat escríbame si sí o si no. Profe, Señora. ¿toca copiar eso? Ojalá lo estén registrando. Yo les dije que ojalá lo estén registrando. Pues resulta, amores, que el número primo no es, el número 1 no es ni primo ni compuesto. ¿Por qué? Porque no cumple con las dos condiciones, solamente cumple con una, porque dice el 1, pues sí es el 1, y por sí mismo, pero el sí mismo es el mismo 1. O sea, ¿cuántos divisores tiene el 1? 1, solamente un número, porque si ustedes se dan cuenta, es el mismo número. Y para conseguir un número primo, tiene que tener necesariamente en su conjunto dos
divisores. El 1 y el 1 es el mismo, entonces aquí serían los divisores de 1, póngame en cuidado, sería así, mire, divisores de 1 sería 1. ¿Cumple las dos condiciones? No. Entonces, no es ni primo ni compuesto, no es un número primo, es una excepción para que lo tengan claro, ¿listo? Entonces, ya sabiendo que el número 1 no es primo ni compuesto, ahora sí vamos a mirar los primos y los compuestos. Por ejemplo, el 2 tiene dos divisores. Divisores de 2, ¿quiénes son? El 1 y el 2. Este sí es un número primo. El número 3, sí, por sí mismo y por el 1. El número 4, ¿cuántos divisores tiene? Aquí los voy a colocar, mire, divisores de 4, ¿quiénes son? El 1, el 4 y el 2. ¿Cuántos divisores tiene el número 4? 3, ¿cierto? Tiene 3 divisores. Entonces, el número 4 no es un número primo, es un número ¿qué? Compuesto. ¿Listo? Compuesto. Ahora vamos con el número 5. Ese sí es un número ¿qué? Divisores de 5, pues es el 1 y el 5. Entonces, sí es un número primo. El 6, ¿quién me dice si es? En el chat escríbame si es primo o compuesto. ¿Ninguno supo en el chat? Compuesto, muy bien. Alex, no es primo porque miren los divisores que tiene. Si tú sacas los divisores de 6, el 1, el 6, el 2 y el 3. ¿Listo? Compuesto, son 4 divisores. Y para que sea número primo solamente tiene que tener 2 divisores. Entonces es un número compuesto. ¿Listo? El 7, ¿cuántos divisores tiene? 2. Divisores de 7 Es primo. es número primo. El 8, mire tantos divisores que tiene. El 1, el 8, el 2 y el 4. Entonces son 4 divisores. Número Es compuesto. compuesto. El número 9, ¿cuántos divisores tiene? Mire, 3 divisores, pues es un número compuesto. Compuesto. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí qué diferencia hay entre un número primo y un número compuesto? Sí, señora. Bueno, entonces ya teniendo claro qué es un número primo y qué es un número compuesto, Profe, yo no entendí. ¿qué no entendiste? Exactamente qué no entendiste, mamita. Dime antes de que borre esta pantalla porque se me borra. Dime. Profe, que no entendí nada. ¿Quién no entendió nada? Yo, profe María Gabriela. Pero ¿cómo que no entendiste nada? A ver, algún niño que quiera explicar, a ver si es que de pronto a la profe no le entienden de los que entendieron, a ver, de cuarto 3. Profesora, Dime. profesora, es que si, ¿cómo vamos a hacer lo de 30 y 45 y 64 y 81 de Igual que ese está punto, haciendo profe? acá, igual que estoy haciendo acá en la pantalla. Igual, ya les voy a mostrar cómo, ya vamos para allá. Pero espera, explico acá que entiendan. María Gabriel, es muy sencillo. Gracias, papá, ya va. Es muy sencillo, mi amor. Es simplemente que tú estudias a un número. ¿Y cómo sabes que es primo o que es compuesto? Es primo si al sacar sus divisores solamente hay 2 divisores. ¿Cuáles son esos 2 divisores? Pues el 1 y el mismo. Vea, por ejemplo, el 5. ¿Listo? En cambio, los números compuestos tienen más divisores. Los divisores de 6, por ejemplo, ¿cuántos son los divisores de 6? El 1 y el mismo. Pero hay más. Tenemos al 2 y tenemos al 3. Entonces, ¿cuántos divisores tiene el número 6? Tiene un conjunto de 4 divisores. Entonces, aquí este número ya lo llamamos compuesto y a este número sí lo llamamos primo.
¿Listo? Bueno, aquí a medida que vamos desarrollando los ejercicios, tú vas entendiendo. Acá hagamos este ejercicio. Mira, acá tenemos 22. ¿Cómo se sacan los divisores de 22? Acuérdense en cómo les di yo la estrategia para sacar los divisores. Sabemos que el 1 y el y por sí mismo es la primera pareja que buscamos. Luego empezamos a mirar por 2. Como termina en 2, que es un número par, sabemos que es divisible entre 2. Entonces coloco el 2. ¿Y cuál será el número que multiplicado por 2 me da 22? Pues 11, ¿cierto? 2 por 11, 22. Listo. Ahí ya se me cerró porque digo 3, ya no hay ningún otro número que multiplicado por 3 me dé 22. Y además al sumar 2 más 2 me da 4, que no es múltiplo de 3. Entonces no vamos a encontrar divisibilidad por 3. Entonces estos son los 4 divisores de 22 y por consiguiente tú, María Gabriel, dime, si tiene 4 divisores, ¿es un número primo o es un número compuesto? Es un número compuesto, profe. Exacto, eso es. ¿Listo? Eso es lo que tenías que hacer. Y aquí lo hacen con el número 7 y aquí lo hacen con el número 33. ¿Listo? Este punto, que es el que la gran mayoría no han podido entender muy fácil, pero es muy sencillo. Ojo, ustedes mírense en los deditos de las manos. Ustedes tienen una huella digital ahí, ¿cierto? Resulta que ustedes con esa huella digital, ningún otro ser humano tiene la misma huella digital porque con esa se identifica una persona en cualquier lugar, en cualquier parte, esa es su identidad. Resulta que los números también tienen una identidad basada en los números primos. ¿Y cómo sacamos la identidad de un número basada en la descomposición de números primos? Pues de la siguiente manera. Mire, aquí por ejemplo, siempre que veamos al 12 y yo diga 12, esta es la huella digital del 12. 2 por 2 por 3. Y esto, si ustedes se dan cuenta, estos tres números que tengo yo acá, todos los tres son números primos. Voy a hacer el listado de los números primos, los primeros 9 que sacamos. El 2, y eso se los tienen que aprender. Ojalá los escriban por allá en una tarjetica. El 2, el 3, el 5, el 7, y aquí siguen más. Ustedes si siguen mirando, aquí siguen más. Ahorita más adelante en la siguiente actividad van a encontrar más números primos. Por el momento nos vamos a aprender estos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hacer esta descomposición. Aquí lo que estamos haciendo es una descomposición en números primos. Y como ya estudiamos y nos dimos cuenta que el número 1 no pertenece al conjunto de números primos, pues no vamos a hacer la descomposición con el 1. Entonces no vamos a empezar con 1 por 12, porque el número 1 ya sabemos que no es primo. Y aquí lo que me piden es expresar como producto de números primos. Este es el producto y estos son los números primos. Y cuando estamos multiplicando, pues estamos diciendo que son factores. Entonces, por eso decimos descomposición de factores en números primos. Para llegar a eso, pues empezamos en orden. ¿Cuál es el primer número primo? ¿Cuál es el primer número primo que hay aquí? El 2, ¿cierto? Pues voy a empezar con 2. 2, ¿por qué? 2, ¿por qué me da 12? Pues 6, mira, ahí lo tienen ustedes ahí escrito. 2 por 6 me da 12. ¿Listo? Ahora voy a seguir descomponiendo al número 6, porque el 6 no es número primo. El 6 no es número primo. El 6 no es número primo, entonces quiere decir que es un número compuesto y lo puedo seguir descomponiendo. Entonces, ¿qué hago para que me quede la escalerita? Mire, aquí va el primer escalón. Voy a ir al otro escalón. En el siguiente escalón, pues bajo el 2, porque ya no se puede descomponer más, simplemente lo voy bajando. Y el 6 sí lo puedo descomponer. ¿En qué lo puedo descomponer? ¿En qué lo puedo descomponer este 6? Pues otra vez vuelvo a 2 por empezar. 3. Muy bien, 2 por 3. Y aquí termina mi escalerita. ¿Por qué termina mi escalerita? Porque todos los factores que están en esta escalerita
¿Son números qué? Primos. Son números, Primos, son números primos. Entonces ya tengo acá los números primos. La huella digital que ustedes tienen en su cuerpo, así le pasa a los numeritos. Mire, estos son los 3 números que al ser multiplicados entre sí me van a dar 12. Comprobémoslo. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Entonces, esa es la descomposición del número en factores primos. Y estos son los números que me representan la igualdad con 12. Los números primos son muy importantes. De aquí en adelante vamos a empezar a manejar los números primos para facilitarnos muchas operaciones. Entonces, ustedes estos ojalá hagan un cartelito allá ahorita con los que vamos a hacer. Entonces hagamos otro de estos aquí. Acá tienen ustedes 4 numeritos. Voy a hacer otro diferente para que no les quede la misma, para que ustedes hagan la tarea. Por ejemplo, 48. A ver, voy a escribir acá los números primos. A ver quién me los... 2, 3, 5, 7. Y ahorita ustedes me van a decir cuáles otros más. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Tú dices, ¿con cuál número empiezas a descomponer? ¿Con cuál empiezo? Con el 2. 2. Ya sabemos que con el 1, no, porque no es número primo. 2, ¿por qué me da 48? ¿Quién me dice en el chat? Escríbame, no les cuarto 3, abran el micrófono y dígame, la mitad de 48, mitad de 8, mitad de 4. 24. 24, listo. Muy bien. Ahora, 24. este 2 es el primer escalón, ¿cierto? Entonces bajo mire, al otro escalón. Voy descendiendo en el escalón. Bajo el 2. Esto aquí tengo que colocar la X porque estamos en factores. Y luego descompongo este 24. ¿Qué número multiplico? Vuelvo a empezar por el 2. Vuelvo a empezar por el 2. 2, ¿por qué me da 24? La mitad. La mitad de 24. 12 por 12. Muy bien, 12. Y miren que yo voy en orden. Primero coloco los números primos. Mire, voy en orden. Ahora voy con... ¿Qué hago? Bajo el otro escalón. Bajo el 2. Bajo el 2. Sigo bajando la X porque todo es una cadena. Mire, todo va relacionado. Mire. 2, bajo el 2. Este 12, ¿cuáles son la descomposición de factores primos? ¿Por qué número multiplicado? Nuevamente empiezo por 2. 2 por 6. Listo, muy bien. Y sigo, bajo el 2, otra vez bajo el 2, bajo el otro 2 que ya no se puede descomponer porque son números primos. Y ahora sí el 6. ¿Por quién lo voy a multiplicar el 6? ¿Por quién lo voy a descomponer? 2 por 3. 2 por 3. Ahora miren, ya me quedaron todos números primos. Eso quiere decir que 48 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Esa es la huella digital de ese número, mire. Hagamos la prueba. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 3, 48. ¿Entendido cómo se tenía que descomponer? Sí, señora, ¿Entendido? profe. Entonces, si quieren, copien, voy a tomar el pantallazo, copien ustedes de todas maneras el ejercicio. Ustedes lo pueden escribir o tomen el pantallazo para que luego vean el ejemplo, cómo se hace. Y, ojo, hagan el listado de los números primos para que vayan mirando el orden. ¿Listo? Y hacen estas 4 descomposiciones de esta manera. La sugerencia es que lo hagan en el orden, en el orden. Vean, si ven, van todos, empezamos por 2, por 2. Ustedes tienen que mirar la descomposición. Ahí les van a aparecer por 2, por 3, por 5. Porque, por ejemplo, este que termina en 0, lo puedo hacer por 2. Este que termina en 5, pues ya no voy a multiplicarlo por 2. ¿Por quién tienen que multiplicarlo? Mire, 5. por 5 o colocar 4 más 5, ¿cuánto me da? 9. Y 9 es un múltiplo ¿de quién? De 3. Entonces acá puedo empezar por 3. Mire, 3 por qué me da 45. Ir descomponiendo.
Aunque si ustedes lo hacen también por el 5, pues también les va a dar. Si quieren, hagan los dos experimentos y hagan las dos descomposiciones y siempre les va a dar al final la misma descomposición en factores primos, les va a dar igual. Lo hagan de esta manera o lo hagan de esta manera, les va a dar igual. Los invito a que lo hagan en una hojita aparte y verá que son capaces. ¿Listo? Bueno, amores, me quedan 3 minuticos. Les explico ya los últimos puntos para que ustedes terminen de desarrollar esa guía juiciositos. Este punto es muy sencillo. Colorear la ruta que debe seguir el elefante para llegar al maní. Solo puedo pasar sobre los números compuestos. Entonces, ¿cuáles de estos son números compuestos y cuáles no? Entonces, ¿cómo se ayudan? Pues hagan que esta descomposición, si ustedes ven que un número que no saben, pues se ponen y hacen la descomposición a un ladito en una hojita aparte o por detrás de la hoja y ahí colorean cuáles son compuestos, cuáles son primos. ¿Listo? El 60 es uno compuesto. ¿El qué? El 60. Claro, hay unos que ya ustedes ya saben. Por ejemplo, si ustedes saben que el 4 es número compuesto, pues el 40 es compuesto, el 400 es compuesto, el 4000. Si ustedes saben que con los números primeros que hicimos, si ustedes saben que el 8 es compuesto, pues el 80 también, el 800 también. Todos los números múltiplos de 2, los que terminan en par o en 0, sabemos que son números compuestos. Todos los múltiplos de 3 sabemos que son compuestos. Los múltiplos de 4 pues son compuestos. ¿Listo? Ahí ya hay una pista. Muy bien por el análisis. Y luego pues aquí sí ustedes van a mirar cuáles son los números primos y los números compuestos hasta 100. Entonces hacen aquí las indicaciones. Como dice ahí, por favor, si dice tacha, esto es tachar, tacha. Si dice encierra, esto es encerrar. ¿Listo? Con lápiz. Les sugiero que primero lo hagan con lápiz por si de pronto se equivocan en algún número, puedan borrar y corregir. ¿Listo? Lo hacen con lapicito, siguen las indicaciones de este señor Aristóteles, que fue el que descubrió esta clasificación de los números primos y los números compuestos, y hacen el desarrollo de esta tablita y ahí van a descubrir cuáles son los números primos y cuáles son algunos compuestos. Ahí encuentran unas regularidades. Y por último, pues contestan esta preguntita que ya habiendo desarrollado todo el taller va a ser muy fácil responder y desarrollan este ejercicio, último problema. También los invito a que hagan la descomposición. Igual, hacen la descomposición y ahí pueden responder las dos preguntas, son muy sencillas. Y con esto terminamos la clase de hoy. Hasta ahí va a ser la tarea. Ojo, hasta ahí va a ser la tarea. Dime, rápido que se me acabó el tiempo. Profe, El link de la asistencia. Hola, prima. Profe, el link de la asistencia. Profe, el link de la asistencia. Ya lo compartí. Pueden retirarse los que ya